Bienvenidos a este segundo taller de geometría y topología. Qué bueno que nos acompañan y pues vamos a tener aquí unas conferencias preparadas sobre todo coordinadas por el doctor Isaac Hasse, la maestra María Los Ángeles Torres y el doctor Enrique Chávez. Estoy muy contento de que sea la segunda emisión de esto y pues ojalá continúen este tipo de eventos. Como ya les he dicho en otras ocasiones, estos eventos son muy importantes porque les ayudan a los profesores para interactuar, para comentar y también a ustedes pues para retroalimentarse, aprender más y tener una visión mucho más amplia. Muchas felicidades y pues doy por inaugurado el segundo taller de geometría y topología y pues por aquí nos vemos. Vamos a estar dando unas vueltas por aquí y en alguna parte tengo yo también participación. Entonces por aquí nos veremos en un rato, ¿sale? Bienvenidos. Bienvenido, Boris. Gracias, Juan. Muy bien, pues es para mí un placer presentar bueno, que no necesita presentación porque todos lo conocemos. Sin embargo, es para mí un placer presentar al doctor Boris. Pues él nos va a hablar un poco sobre homología persistente. Doctor Boris, adelante. Gracias, Isaac. Bueno, chicos, voy a dar una introducción a la homología persistente. Esto es un tema muy amplio con muchas aplicaciones o desarrollos recientes. Es un área muy activa. Entonces, obviamente lo que voy a cubrir es muy mínimo, pero yo creo que va a ser suficiente para que ustedes puedan seguir por sí mismos, ¿no? Bueno, en esta figura que ustedes ven en la izquierda, pues ahí tienen una superficie. Olvídense por los que no han visto lo que es una superficie de la definición precisa, y esa superficie tiene 3 huecos. ¿Ok? Ahí se ve a simple vista. Entonces aquí la pregunta es, da una nube de puntos que serían todos los punticos, los vértices de esa triangulación que después vamos a definir con precisión. ¿Cómo podemos determinar algebraicamente los huecos, los agujeros que tiene esa nube de puntos? Pues ahí es muy fácil de verlo. Está en R3, uno lo puede ver, pero de todas formas tener con precisión cuáles son esos huecos en esa nube de puntos, pues no lo tenemos, ¿eh? Necesitamos una estructura algebraica que nos diga, mira, estos son. ¿De acuerdo? Ahora imagínense si no tenemos esos datos en R3 así bonitos, sino que esos viven en R1.000.000, que vienen de alguna aplicación que cada vértice pues tiene 1.000.000 de componentes. Entonces, ¿cómo sacamos los huecos que tiene? ¿Ok? Entonces, el objetivo de la homología persistente y más general del análisis topológico de datos es que los datos tienen una forma, ¿ok? Y esas formas tienen un significado. Y eso es lo que se quiere buscar aquí por medio del álgebra, ¿okay? De la topología del álgebra y el análisis, obviamente. Y a lo que se refiere aquí por darle significado a la forma es cómo determinar los huecos. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser toda la idea del curso, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar con algunos conceptos de álgebra lineal, refrescarlo. Yo, la mayoría ya han sido mis alumnos, faltas tú nada más. No sé si ya llevaste álgebra lineal o... Ah, perfecto, entonces estamos todos ahí fácil. Entonces vamos a hablar de que son conjuntos afinmente independientes, que es algo que no se maneja mucho. Quizás contigo lo hayan visto en geometría algebraica. ¿Cómo? Ah, ok, a lo mejor por ahí aparecen, ¿no? Entonces, es un concepto muy relacionado con el de independencia, linealmente independientes. Y bueno, supongamos si tengo ahí un marcadorcillo, ¿dónde? ¿Puntero? No. Ah, puntero. No, ok. Sí, para no, a ver si lo puedo mover así. No, aquí no se mueve. Digamos que tenemos un conjunto de P más 1 puntos. Yo voy a decir que son afinmente independientes si agarro uno y ese se lo resto a los demás. Entonces ahora tengo P puntos. Y si ese conjunto es linealmente independiente, pues voy a decir que son afinmente independientes, ¿no?
Por ejemplo, estos tres aquí son afínmente independientes. ¿Ok? O sea, no puedo agarrar, esto estoy en R2 en este caso, no puedo agarrar un subespacio de dimensión 1 que los contenga. Y no los contiene. ¿Ok? Y acá, pues sí. Entonces estos no son afínmente independientes. Bueno, dado un conjunto, vamos a asumir a partir de ahora que este conjunto es afínmente independiente, pues uno puede hacer la realización geométrica de él. La realización geométrica de ese conjunto, pues la vamos a poner así, entre barras. Y esa va a ser todas las combinaciones convexas de esos puntos. Entonces aquí todas las componentes son mayores o iguales a 0 y suman 1. ¿Okay? Para arrojarle más luz a esto, o sea, son las combinaciones, como dije, combinaciones convexas de esos puntos. Digamos, aquí tengo un punto, pues obviamente la combinación convexa de eso es el propio punto. Acá tengo dos puntos, ¿qué cosa es la combinación convexa? Es el segmento que lo une. Así tengo tres puntos que son afínmente independientes, ¿eh? Estoy partiendo de eso. Acá tengo un triángulo. Y acá tengo un tetraedro, ¿no? ¿De acuerdo? Estos después se van a llamar símplices o simplejos. Simplejo es una forma de decirlo menos formal, ¿no? Y 0, 1, 2, 3 se refiere a la dimensión, ¿no? Dimensión de... O sea, este no tiene nada, entonces, dimensión 0, este tiene longitud, dimensión 1, este tiene... O sea, la dimensión topológica que no la definimos mucho nosotros, pero que se entiende intuitivamente, ¿no? Esa que tiene dimensión 2 y esta dimensión 3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la estructura básica sobre la cual vamos a estar trabajando, que son los complejos simpliciales. Bueno, complejos simpliciales. Más bien, yo voy a trabajar con complejos simpliciales geométricos. Hay muchos tipos de complejos, ¿no? Yo voy a tratar con el geométrico. Entonces, vamos a partir que tenemos una nube de puntos en Rn, y a partir de ese conjunto vamos a formar el complejo. ¿Y qué cosa es el complejo simplicial geométrico? Lo vamos a llamar K. Pues es una colección de subconjuntos de B. ¿Ok? O sea, cada elemento es un subconjunto de B. O sea que el complejo simplicial es un subconjunto del conjunto de potencia, ¿no? ¿Ok? Y esos elementos se llaman símplices o símplices. Cada elemento, ¿no? ¿Y qué propiedades tienen, no? Bueno, si yo agarro un símplice, pues es afínmente independiente. Ese siempre vamos a tener eso. Segundo, si yo tengo un símplice en K y agarro un subconjunto de él, que se va a llamar cara, ahora no me interesa eso, entonces eso también está ¿en dónde? En K. Y por último, si yo agarro dos símplices, más bien agarro sus realizaciones geométricas y las intersecto, pues eso es igual a la realización geométrica de la intersección de los símplices. ¿Ok? Y bueno, recuerdo lo que es la realización geométrica. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo de un complejo simplicial. 10 minutos. Bueno. Aquí están los ceros símplices, los unos símplices y los dos símplices. Los ceros simples, ¿qué son? Los vértices. Los unos símplices son las aristas. Y los dos símplices, los triángulos, ¿no? Y 0, 1 son las dimensiones. Este se llama esqueleto de orden 0, esqueleto de orden 1, esqueleto de orden 2 y así hasta orden n. Si vivo en Rn, aquí estoy en R2. ¿Okay? Es importante tener la referencia de donde uno está, ¿no? ¿Okay? Si esto estuviera en R3, pues ahí no hay ningún símplice de orden 3, ¿no? De dimensión 3. Si estuviera en R3. ¿De acuerdo? Vamos a ir hasta ahí. Me pueden interrumpir, no tengo mucho tiempo porque nada más tengo una horita, pero una pregunta así rápida, algo así puedo. Bueno, la dimensión del complejo simplicial, pues es la dimensión máxima, digamos, en este caso sería 2, o sea, el máximo de las dimensiones de todos los simples, sobre todo los simples.
Aquí hay ejemplos de que no son complejos simpliciales. Por ejemplo, aquí esta intersección, pues no está en el... esto aquí no tiene vértices, entonces eso es una cosa errónea, ¿no? Inapropiada, y así fue como la llamé. Aquí pasa igual, pues aquí hay esta intersección, tendría que tener un vértice aquí. Aquí igual. Y acá no, obviamente. Esto, acá este no existe, esta arista no existe ni esta. Vamos a poner que ni al menos una no existe. ¿De acuerdo? Para que no sea un complejo simplicidad geométrica. ¿Ok? Entonces, bueno, una cosa que va a ser importante es darle una orientación. Si se fijan, ya yo me quité los paréntesis y le puse unas llaves. Entonces, eso va a significar que tiene una orientación. Ahorita va a quedar detalle. Entonces, ¿qué cosa es una orientación? Es un orden del símplice, un orden de los vértices del símplice. ¿Ok? O sea, una permutación de los vértices del símplice. O sea, hay una permutación específica aquí. Pero yo puedo invertir el orden, ¿no? Sí, ustedes saben que de una permutación a otra yo puedo pasar mediante intercambios, ¿no? De pares de elementos. Si el número de intercambio es par, pues entonces entre las dos hay una permutación par, ¿no? Se pasa de una a la otra por permutación pares. Y si hay un número impar, que es la otra posibilidad, pues hay un cambio mediante impares, ¿no? Entonces, yo voy a decir que dos símplices, que dos orientaciones representan la misma orientación si yo puedo pasar de una a otra mediante intercambios, una cantidad de intercambios pares. Y tienen orientaciones contrarias si pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, estos dos aquí tienen, creo que aquí hay dos, creo que aquí hay una. Sí, aquí hay una, cambiando este con este, ¿no? Una. Bien, entonces esas dos arriba tienen la misma orientación y las dos abajo contrarias. Para representar la orientación contraria, digamos que esto tiene una orientación, yo quiero representar la contraria, pues se representa con un menos, ¿no? Bien, hasta ahí. Aquí una idea un poquito más geométrica. Aquí tengo lo que es la orientación. Voy B2, B0, B1. Eso es una orientación. Y esta voy al revés. Acá tiene la orientación contraria. Ok. Bueno, ahora, a partir de lo simple, vamos a montar algo que se llama grupos de cadena, que aquí lo voy a trabajar como subespacio, no como grupo. O sea, un poquito más fácil, para trabajar un poquito más fácil con él. ¿Qué van a hacer? Bueno, fíjense, se denota por C de cadenas, tiene P, que es la dimensión de los símplices que voy a estar trabajando. O sea, todos tienen la misma dimensión. Y K es el complejo simplicial. ¿Y qué es qué son los elementos? Son sumas formales. ¿De quién? De todos los símplices. De todos los símplices que tienen dimensión P. El total de símplices que tienen dimensión P es NP. Otra cosita que se me pasó, la tomé implícita, es que aquí vamos a trabajar con conjuntos de puntos finitos. No estamos no vamos a tener un número infinito de puntos, ¿no? Entonces NP siempre es un número concreto, ¿no? Entonces los coeficientes, los 6, los vamos a tomar en un campo, F. Que aquí para hacer todo el análisis más, puede ser cualquier campo, puede ser un anillo también, y ahí se particulariza más. Aquí vamos a usar los reales, ¿no? Para entenderlo mejor. Entonces las cadenas, como dije, son sumas formales de los símplices con coeficientes en el campo. Y NP es el número de símplices de dimensión P. Y bueno, si multiplico una cadena por -1, en el fondo lo que estoy haciendo es cambiándole la orientación, ¿no? ¿Ok? Son sumas formales, no necesariamente eso significa algo, ¿no? Bueno, ahí a eso lo vamos a dotar para hacerlo un subespacio de dos operaciones. La operación producto por un escalar, que básicamente es que el escalar pasa a multiplicar todos los coeficientes de la suma, ¿no? Y la otra operación es suma de dos cadenas, o sea, esta es cadena por un escalar, y suma de dos cadenas, que lo que sumo son las componentes, ¿no? O sea, eso es un espacio vectorial. ¿Ok? Bueno, sobre ese espacio vectorial, y se me fue un K, a ver, no, está bien. Sobre ese espacio vectorial vamos a definir un operador, que se llama operador frontera, que se va a dar como delta, como en las fronteras
de topología, ¿no? Que va a actuar sobre todas las cadenas de dimensión P y nos va a dar cadenas con una dimensión, una unidad menor, ¿no? CP menos 1. ¿Y cómo se define esto? Pues agarramos un símplice orientado, le aplicamos al operador, ¿no? Este es el símplice. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es una definición, ¿ok? Es una sumatoria de 0 hasta P, donde vamos a ir quitando siempre el iésimo, ¿no? Este simbolito significa que se omite ese vértice. Entonces estos son símplices ¿de qué dimensión? P menos 1, ¿no? Y donde fui quitando un elemento, lo voy quitando consecutivamente. Los pares aparecen sumados. Cuando la I es par se suma y cuando la I es impar se resta. ¿Ok? Bueno, ese operador es un operador lineal. No vamos a mostrar nada aquí, solo vamos a dar ideas, ¿no? Es un operador lineal. Una cosita interesante es que la orientación de todos estos simples es la misma orientación que el de arriba, ¿no? O sea, no es la misma, sino que el de arriba tiene una orientación y al quitar un elemento, este induce otra orientación abajo. ¿De acuerdo? Bueno, esto aquí lo hice para un símplice, pero lo puedo hacer ¿para qué? Para cadenas, porque el operador yo donde lo definí en el espacio de cadenas. ¿Cómo lo defino en el espacio de cadenas? Si aquí estaba definido por un simple. Polinarización, ¿ok? O sea, si sumo dos simples con coeficientes en los reales, pues sería, o sea, si sumo un ejemplo con 2, digamos 3 sigma 1 más 4 sigma 2, estos son dos simples de la misma dimensión P, pues eso se define como 5 ¿de acuerdo? Se extiende por linealidad, porque él está solo definido en los simples. ¿Bien? Bueno, ahora puedo mirar la imagen un poquito más grande, entonces tengo esta serie de operadores, ¿no? El CP más 1 lo tengo a partir del operador diferencial, del operador frontera P más 2, así. ¿Ok? Bueno, un ejemplo para que lo entiendan mejor, ¿no? Aquí tenemos este símplice y yo voy a calcular el D1, porque ahí a él le puedo aplicar el D1. ¿Sí? El D1 no, el frontera 1. Bueno, quitamos primero el 0 y aparece con un más, porque esta es una posición par, ¿no? La 0. Después quitamos ¿quién? El 1, pero el coeficiente como era menos 1 a la I y la I es 1, aparece un menos. Entonces es esa recta, ¿eh? O sea, es una recta de dos ceros simples. ¿De acuerdo? Digamos, este símplice de dimensión 2. ¿Cómo sería? Quito el 0, me queda esto. Después, ¿quién quito? El 1, pero como es impar, aparece el menos. Y después, ¿quién quito? El último, ¿no? El 2, pero como ese está en una posición par, me queda. ¿Ok? Entonces, esto es una combinación lineal. ¿De quién? De símplices de dimensión 1. ¿Y qué son esos símplices de dimensión 1 en la figura? Las aristas, o sea, el borde de ese símplice de dimensión 2. ¿Ok? Por eso se llama operador frontera, porque yo le paso un símplice y me obtiene su frontera. Y su frontera tiene una dimensión, una unidad menor. ¿De acuerdo? Todo queda claro ahora. Aquí es lo mismo. ¿Quién son los bordes de esto? Los dos puntos. Ok. Bueno, en el D3 no vamos a perder tiempo. Pues,
es el tetraedro y lo que me daría es todas las caras. ¿Okay? Para andar rápido. ¿Por cuánto voy? Muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplito más bonito. Digamos, aquí tengo, ¿qué es esto? Estoy aplicando el operador frontera 1. ¿Sobre qué? Lo estoy aplicando sobre esta cadena de dimensión 1. ¿Quién es esta cadena de dimensión 1? ¿Aristas de quién? Son el borde de esto. ¿De acuerdo? Y bueno, por linealidad sería aplicarlo a cada uno. En cada uno aplico la definición. ¿Y qué pasa? Pues noto que se me cancela. Este se cancela con este con este con este medio cero. Entonces, ¿qué estoy observando hoy? ¿Cómo? Sí, tienen frontera nula, se dice así. Pero hay algo más interesante. Estoy observando que se agarra un ciclo como esto, un lazo, un ciclo, le calcula la frontera. ¿Qué pasa? Da cero. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este otro ejemplo, aquí se lo estoy aplicando a lo que está en verde, ¿no? A esa cadena que está en verde, que es la B8 con B5, B5 con B4. Por linealidad se descomponen esto y bueno, aplico cada uno, me queda esto y ven que se cancela el 5 con el 5 y me queda B4 menos B8. ¿Qué es lo que obtuve? Y se fijan. Ajá, sí, la resta de los... Así, es que la estoy recorriendo así, tiene esta orientación así, entonces me queda este menos este. Si lo hubiera recorrido al revés. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es un ciclo. Eso no es un ciclo. Intuitivamente para nosotros no es un ciclo y aquí no va a ser un ciclo porque no dio cero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver las propiedades. Ya vimos un poquito de cómo se trabaja con el operador. Vamos a ver las propiedades que tiene. O sea, la propiedad fundamental de este operador es la siguiente, ¿no? Que si yo compongo dos operadores, o sea, el dp con el dp menos 1, que es esto, pues eso siempre me da cero. O sea, compongo dos seguidos, obtengo ¿qué cosa? El nulo. Entonces, ¿qué está diciendo eso? En palabras así, en español. ¿Qué hace el operador? Calcula frontera. Entonces lo que está diciendo es que la frontera de la frontera es ¿qué cosa? Es nula. Por ejemplo, miren, vamos aquí a esta figura. Si yo agarro este triángulo y le calculamos la frontera que me da a este borde, ese ciclo, que es un borde también, y si a eso le calculamos la frontera, ya la calculamos, ¿no dio cuenta? Entonces ahí está cumpliéndose lo que les acabo de decir, la frontera es la frontera. ¿Ok? Bueno, ese es el lema. No lo había puesto, lo había comentado el título, ¿no? Entonces, eso significa que la frontera es siempre nula y esto va a ser fundamental para definir lo que queremos, que son los grupos de homología, que todavía no hemos llegado. ¿Ok? Entonces, aquí repito ese grafiquito de los operadores fronteras sobre las diferentes cadenas. Y bueno, uno puede calcular, digamos, calculemos la imagen del dp más 1. O sea, P aquí es arbitrario, ¿no? Es una dimensión arbitraria. O sea, cualquiera. O sea, calculamos la imagen de P más 1. Y eso le vamos a dar BP. Le pongo P porque cae en el de dimensión menor, ¿no? Una dimensión menor. Y bueno, esa es la definición de imagen, ¿no? Todos conocemos. Y con el operador frontera P le puedo calcular el kernel, que vuelva a caer en CP. ¿Ok? Entonces tengo estos dos subespacios, porque eso es un operador lineal.
No lo demostramos, pero ya lo vimos con ejemplitos y lo definimos de manera lineal. Entonces, esos son dos subespacios. ¿Pero qué creen que pase entre esos dos subespacios? Partiendo de esto, de este lema fundamental. No, iguales no necesariamente. ¿Perdón? Si yo le aplico esto a un elemento, cuando aplico esto me da la imagen. Y cuando le aplico esto, me da 0. O sea, la imagen de este está en el kernel de este. ¿De acuerdo? O sea, eso implica que la imagen está metida en el kernel. ¿Ok? Esa imagen, lo estoy llamando con B porque las imágenes ya vimos que son como bordes, ¿no? Entonces por eso le puse borde. Y el kernel con Z creo que se usa mucho Entonces esto lo podemos ver así. Pues aquí tengo, con este gráfico se ilustra más. Aquí tengo las cadenas de dimensión P más 1, le aplicamos el operador de P más 1 y ¿dónde cae? En los bordes de dimensión P, ¿no? ¿Ok? Si agarro el núcleo de este operador, pues eso va ¿a dónde? A 0. Y así se va repitiendo. Y obviamente la imagen de esto, que es el BP, tiene que estar incluido en el kernel del partial P. ¿Ok? Eso es un grafiquito que ilustra eso. Bueno, vamos a echarle un poquito de intuición a la homología, que esta es la parte. No he dicho lo que es la homología, me queda media hora, creo que va a dar tiempo. Hasta las 10, ¿no? Ok. Entonces vamos a definir algunas ideas intuitivas de la homología y después la vamos a definir. ¿Ok? Bueno, un borde. Pues este es un borde, ¿no? O sea, es la frontera de algo más grande. De una cadena de ¿qué? De una dimensión más grande, ¿no? Eso sabemos que es un borde. O sea, ¿el borde de quién? De este triángulo. O sea, lo que está aquí en verde es el borde del triángulo. ¿Y esto qué cosa es? Pues es un ciclo que no es borde de nadie, porque aquí estaba en blanco, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya más o menos viendo lo que son un ciclo y un borde, ¿no? O sea, si aquí, este tipo, a ver, los P ciclos son cadenas cuya frontera es 0. Por definición es eso, ya se lo había dicho, y los P bordes son estos. Creo que aquí me confundí al revés de la imagen, ¿no? Entonces, tengo que arreglarlo. Bueno, pues se entiende. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que este está metido dentro de este. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es muy usual cuando uno tiene parte de su espacio y uno encaja dentro de otro? Pues hacer el cociente, ¿no? Entonces, el cociente del CP entre el BP, o sea, entre los ciclos contra los bordes, pues eso lo vamos a definir como el pésimo grupo de homología, ¿no? ¿Y qué van a hacer los elementos aquí? Clases de equivalencia. ¿Y cómo son esas clases de equivalencia? ¿Cómo serían esas clases de equivalencia? Pues sería agarrar un elemento de ZP, o sea, agarro cualquier elemento ZP y le sumo ¿qué? Acuerda que aquí la operación es la suma, ¿no? ¿Qué le voy a asumir? Sumar. Pues todo el BP. ¿Ok? Bueno, digamos, aquí yo voy a poner un elemento de ZP. ZP son ciclos, ¿de acuerdo? Este es un elemento, esto es un ciclo. Y este es otro.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos dos ciclos? Si yo calculo la diferencia entre este y este, ¿qué cosa es? Según Diego, correcto lo que dice. ¿Qué sería la diferencia de esos dos? ¿Sería cuál borde? Sería este borde. ¿De acuerdo? ¿Eso está en dónde? En BP. ¿Este borde de aquí está en dónde? En BP. Por lo tanto, como tú dices, esos dos ciclos le corresponde la misma clase en el cociente. Y si se fijan, para mí, intuitivamente, si yo quiero determinar bordes, este ciclo está representando, si yo quiero determinar huecos, no bordes, este ciclo, pues está como que envolviendo ¿a quién? A este único hueco que hay en ese complejo simplicial. Bueno, de orden hueco de orden 2, ¿no? Y este igual. Entonces, los quiero identificar porque para mí es lo mismo. O sea, el cociente es una forma interesante de... Uno podría haber trabajado con la diferencia, pero la diferencia te iba a aparecer un montón de cosas, ¿no? No hubieras podido entender bien cómo son los elementos. Entonces, si yo hago el cociente y identifico clases, pues ahí los que son lo mismo los voy a tener identificados ¿en dónde? En una misma clase. Entonces, por eso es que uno hace el cociente. O sea, por ahí más o menos va entendiendo la idea. Ok, entonces H1, en este ejemplito, nos daría, las clases de equivalencia representarían ¿qué cosa? Bueno, la cantidad no, porque serían infinitas. Pero si yo busco una base de ese subespacio, pues ahí tendría los huecos que hay. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? No sería la cantidad porque acuérdate que esto tiene coeficientes en los reales. Entonces es un subespacio de dimensión finita, pero es infinito, ¿no? Ok, entonces, bueno, más en detalle aquí está, ¿no? El P-grupo de homología ya lo habíamos definido. Pues son clases de equivalencia de C que está en ZP y que es lo que la clase se define como el C más el BP, ¿no? Y dos clases, como dijo Diego ahorita, dos clases son idénticas y la diferencia está en dónde? Es un borde. Es un ciclo que es ¿qué cosa? Un borde. O sea, estos también son ciclos, pero son ciclos que son bordes. ¿De acuerdo? Entonces, miren un ejemplo, un complejo simplicial más interesante. Bueno, aquí hay dos huecos, ¿no? Pero voy a enfocar en este, ¿no? Aquí yo tengo este ciclo voy muy rápido. Este ciclo en rojo, ¿no? O sea, le calculamos la frontera a 0, obviamente es un ciclo. Está en Z1. ¿Ok? Agarro ese otro, le calculo la frontera, 0, está en Z1. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿son los dos representan el mismo hueco? Intuitivamente lo deben representar por lo que dijo ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos? A ver, podemos demorar un poquito porque ya estoy casi terminando. Y tengo media hora. O sea, de nuevo, ahí está el C1, está el C2. Ajá, ¿y qué daría la diferencia? Correcto, exacto. ¿Y sería el borde de quién? O sea, tengo eso y aquí tengo quién. Esto. Pues eso sería el borde de quién? Sería de la cadena de dimensión 2. ¿Qué cadena sería? Este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo. Con una orientación, no nos compliquemos con tantos detalles, ¿no? Entonces, pues aquí está. Entonces, aquí yo tengo el sigma.
que es lo que está adentro. Le calculamos la frontera. Esa frontera, obviamente, está en la imagen de D2. ¿Ok? Porque es por definición, ¿no? Y es un borde. Porque las imágenes son bordes. ¿Pero quién es? Pues es lo rojo menos lo verde. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, la diferencia ¿a dónde pertenece? Según lo que acabo de escribir. Al B1. Por lo tanto, por definición del cociente, ambas clases son las mismas en H2. Esa idea como que es fuerte, ¿no? ¿Ya está ahí si quiere me puedo ir? Veo que me ayudaron los grafiquitos para ir rápido. A ver. Importante. Como estos son subespacios, van a ser módulos en general. Entonces, ahí aplican muchas de las cosas de subespacio. Entonces uno le puede calcular, pero aquí estamos en subespacio, uno le puede calcular la dimensión, ¿no? Puede buscarse una base y calcular la dimensión. Y eso es lo que se llama número de Betti. Se va a llamar BP, B de Betti y P de la dimensión, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a calcular esos grupos de homología, ¿no? Para ese complejo simplicial, para agarrar un poco la idea. Entonces, ahí yo tengo ese complejo simplicial que tiene un único simple de dimensión 2, es el gris. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 de dimensión 1 y tiene 5 de dimensión 0. Tiene dos componentes conexas. Aquí por componente conexa creo que todos la conocen ya lo que es, pero es que yo puedo unir los puntos en este caso por un camino, ¿no? De aristas. Entonces este es una componente con esa parte. Entonces vamos a calcular los grupos de homología para agarrar un poquito más de práctica. O sea, esto es difícil de hacer para un complejo simplicial complejo. O sea, aquí yo no voy a hablar de la parte computacional, solo voy a hablar de la matemática computacional de esto, pero esto también tiene una parte como que numérica, que es cómo tú calculas eso usando álgebra lineal de manera eficiente. Porque esto es para aplicaciones, ¿no? O sea, da una nube de puntos real, yo quiero calcularle los grupos de homología. Y todo eso es álgebra lineal. Pero ahí no nos vamos a meter. Entonces, primero, pues aquí tengo todos los operadores fronteras que voy a manejar, ¿no? Como no tengo nada de dimensión 3, pues yo me necesito tener el D3, pero ¿dónde va a actuar en el D3? En el subespacio trivial, ¿no? Que es que tiene 0 nada más. Y para calcular también el grupo H0, yo necesito el delta 0. Pero si uno se va a la definición de delta 0, o sea, ¿qué es lo que vamos a? Tenemos un simple de dimensión 0. Y si le aplicamos eso, ¿cómo era el operador? Mejor yo me regreso. Le baja la dimensión, quitando elementos. O sea, digamos que aquí yo tuviera el B0 y le aplico el delta 0. Entonces voy a quitar el B0 y ahí me quedo nada, ¿no? Entonces, ahí le decimos, para que pueda definir un operador, que es el neutro, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso que así queda. ¿Ok? O sea, para entender por qué están los subespacios nulos esos. ¿Qué cosa sería C2? Pues C2 sería todas las combinaciones lineales de quién, con coeficientes en los reales, del único simple de dimensión, ¿cuánto? 2 que hay. ¿Quién es? El ABC. Entonces ahí está con los... Ya me cambié de la clase que antes le ponía spam.
Porque todos los libros en inglés le ponen spam, pero ustedes lo manejan con acorde, ¿no? Entonces, esto es, como son todos los productos por un número real de este dimensión 2, pues es R, ¿eh? Lo identificamos con R. Ese subespacio es R. Isomorfo R. Bueno, vamos al C1. El C1 está generado por ¿quién? Todas las aristas que hay. ¿Quién son las aristas que hay? Pues las 5 que vimos, ¿no? O sea, aquí están puestos. Entonces, isomorfo ¿quién? R5. Y el C0. Pues realmente tenemos 5 vértices. No, sí, 5. Ya me está traicionando la vista. Y R5. Igual, ¿no? Eso, todo el mundo está familiarizado con eso, ¿no? Bueno, entonces vamos con H2. Vamos a calcular H2. Vamos a empezar del más grande. ¿Qué cosa sería H2? Sería la imagen de, sería el kernel de delta 2, o sea, el Z2, ¿entre quién? Entre el B2. ¿Pero qué sería el B2? La imagen del anterior, el delta 3. ¿De acuerdo? Y aquí estoy diciendo que el número de Betty es 0 y que esto es ¿quién? El subespacio trivial. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué cosa sería el kernel de delta 2? Bueno, hay un único simple de dimensión ¿cuánto? 2. Si uno le aplica el operador frontera a ese simple, no obtiene el 0. ¿Qué es lo que obtiene? Pues el borde. Entonces, ¿quién es el único elemento que está en el kernel de delta 2? El 0. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Entonces este es el 0, de 3 es obvio que es el 0, el cociente ¿cuánto da? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Desde el punto de vista práctico, que es lo que nos interesa. Porque la matemática es teórica y hay que hacerla teóricamente, pero también ayuda mucho si la piensas desde el punto de vista práctico. Porque si la piensas desde el punto de vista práctico, lo interpretas, te puede dar ideas que no puedes alcanzar, o la puedes alcanzar también teóricamente, pero cuesta más trabajo visualizarla. O sea, la gente cuando descubre un teorema se pone a hacer cuentecitas, eso es práctico, ¿no? Para ver qué pasa y después infiere algo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que no hay ningún agujero de dimensión 2. Y bueno, lo sabemos, ¿no? Si eso no hubiera dado 0, estaría preocupado, ¿no? Sabemos que hay un agujero, que no hay ningún agujero de dimensión 2. Porque esto es plano, está en el plano. ¿Ok? Ahora vamos a H1. O sea, me borré todo el desarrollo ese porque se fue para ver H2, vamos a ver H1. ¿Qué sería H1? Pues sería el kernel de delta 1 entre quién? Cociente e imagen de delta 2, ¿no? Ya yo estoy adelantando que es el generado por la clase del alfa, ¿no? Y que el alfa es este ciclo, que es este. BC, CD, BD. ¿Ok? Que es ese hueco. ¿Ok? Y como es generado por un único elemento, pues ese es isomorfo ¿quién? A los reales. ¿Y qué dimensión tiene? 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. A ver, ¿cuáles son los ciclos? O sea, los elementos importantes del kernel. Serían básicamente tres ciclos, ¿no? ¿Qué tres ciclos? Pues estos. Están en azulito, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el primero?
Pues ese ciclo es ¿qué cosa? Es un borde, ¿no? Ok, eso está en la imagen B, entonces esto es ¿qué cosa? Va a representar quién allá adentro. En el cociente va a representar a quién. Está en B, y B es lo que está abajo en el cociente. ¿Es la clase de quién? Del 0. Entonces este va a ser como tiene área adentro, él no tiene hueco, va a ser trivial, ¿entiendes? Esa es la idea, ¿no? O sea, este va a ser, en el cociente va a estar resumido por lo trivial. Ahora, estos dos no. Porque este no tiene nada adentro. Y este, en una parte sí, pero en la otra no. O sea, no son fronteras de quién, de complejos o cadenas de una dimensión mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con los dos? ¿Qué pasa con los dos? ¿No oí? Ajá. Sí, se diferencian ¿por qué borde? Este borde de acá. ¿De acuerdo? Entonces, las clases de ellos son ¿qué cosa? Iguales. Entonces yo identifico esto con una de esas clases, me agarro la del alfa. Puedo usar la otra, ¿no? Y bueno, ahí está el H1. ¿Qué está diciendo? Aquí yo tengo, si yo quiero ver los huecos, ¿me fijo en qué cosa? En el número de Betis. Que es 1 en este caso porque es la dimensión de R. ¿Ok? Vamos al H0. Pues es el kernel de delta 0 entre la imagen de delta 1. Vamos a calcular eso. Ya dije que es R2. Y el número de Betis es 2, obviamente, ¿no? A ver. Vamos con el kernel de delta 0. ¿Quién es el kernel de delta 0? Delta 0, ¿quiénes son los elementos de ese 0? Son estos. Todos van al 0, como tú dices. Entonces, el kernel de delta 0 pues es expandido por esos 5 vértices. ¿Ok? Vamos con la imagen de delta 1. ¿Qué son la imagen de delta 1? Pues actúa sobre esto, ¿no? Entonces, ¿generado por quién? Por aplicar el operador delta 1 a las aristas. Aquí está el resultado de aplicar el operador delta 1 a cada una de las aristas. O sea, son combinaciones de quién, de vértices. Bueno, ¿qué pasa si hacemos el cociente entre este y este? O sea, yo voy a identificar dos elementos aquí. Si su diferencia cae ¿en dónde? Acá. Bueno, ¿qué pasa con la diferencia de A con B? La diferencia de A con B es esta. Esta. ¿Qué pasa con la diferencia de A con C? No, A con C tiene que estar. Romeo hoy. A ver qué pasa. ¿No está? No está. Pues la diferencia de A con C tiene que estar ahí. Ah, ok. Sí, porque, gracias, la puedo hacer así. A ver. Es A con C, a ver si la saco de aquí. A, B, B, D, S. Tercero, segundo. Tercero. No, segundo, correcto, ahí está. Sí, no tienes que obtener uno exactamente. Porque tiene que estar en las combinaciones, en el span. Gracias. ¿Qué pasa con esta? También, esta la voy a encontrar. ¿Qué pasa con esta? También la puedo obtener como combinación. ¿Y qué pasa? Bueno, ya todas las aristas aquí las puedo obtener como combinaciones aquí. De estas 5 diferencias. ¿Cuál es la que no puedo obtener? Esta. ¿Por qué no la puedo obtener? Porque no está conectada con quién? Con el resto. No hay forma de que cuando combine esas diferencias obtenerla porque no hay una arista.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas clases en ese cociente me va a quedar? Todos estos 4, los puedo conectar entre sí. Sus diferencias están aquí abajo. Entonces, todos van a ser, ¿qué cosa? Una única clase. Y este va a ser otra clase que no es esta, porque no lo puedo conectar. ¿Ok? Entonces, por eso tengo 2 generadores nada más, que son el E y la clase de este, que es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso es qué cosa? Un R2, porque tengo 2 generadores con coeficientes no reales. ¿Y el número de Betty sería cuánto? 2. ¿Qué me está dando ese número de Betty? ¿O qué está codificando el H0? Me está codificando los agujeros de cuánto? De dimensión 0. Y que, como tú dices, ¿son qué cosa? Las componentes conexas. Entonces, el número de Betty coincide con el número de componentes conexas que tiene el complejo simplicial. Y ese es el próximo teorema. Y bueno, lo dejamos por ahí. Creo que me alcanzó el tiempo. Tenemos 10 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta. Va. Así como comercial, que me quedan 10 minutos, pues en la otra clase, hoy hablamos de homología. Necesitamos homología para poder hablar de homología persistente. O sea, ya en la otra clase empezamos a entrar con el concepto de homología persistente y después con la parte de diagramas se me olvidó ahora el nombre. Diagramas de persistencia. La parte más, digamos, analítica, más que tiene que ver con espacios métricos y eso. Okay. Bueno, no sé si tengan una pregunta para Boris. Bueno, agradecemos, Boris. Muchas gracias.